Eh, ay, permítame un momentito. Entonces, esta tarde ella nos va a compartir la sesión de psicooncología. ¿Ya puede compartir su pantalla si gusta, licenciada? El tema de hoy es registro de pensamientos, un aliado para la salud mental en pacientes con cáncer. Adelante, maestra. ¿Ya se logra ver? Bueno, ahí se ve bien. Muchas gracias. Voy a estar un poquito pendiente del chat, pero si tienen cualquier duda o situación me lo pueden comentar sin ningún inconveniente. Y antes que nada agradezco a la Asociación AMECAT por la invitación del día de hoy para estar con ustedes y platicarles de este tema, que ya iremos viendo cuál es la relevancia del registro de los pensamientos. El tema es encaminado al cáncer. Sin embargo, esta es una técnica que se puede aplicar en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ya lo iremos analizando más a detalle. Y permítanme. He seguido las charlas que se presentan, los talleres, las pláticas en AMECAD, y tratando de darle curso y continuidad a estas pláticas, el día de hoy les presento una de las técnicas muy importantes en oncología, como es el registro de pensamientos. Pero previo al registro de pensamientos, les voy a dar un contexto que ya por otro tipo de pláticas lo han visto, pero siempre es importante tenerlo en mente y en consideración. El contexto es las principales afectaciones psicosociales del paciente con cáncer de cualquier tipo en general. Y estas afectaciones se presentan a lo largo de toda la enfermedad. Es decir, nosotros podemos dividir a la enfermedad, al cáncer, en 4 principales momentos, como lo son el diagnóstico, el tratamiento, la supervivencia y el final de la vida. En estos 4 momentos van a tener características tanto psicológicas como clínicas muy importantes tanto para el paciente como para la familia, como para el equipo de salud. Entonces, es por eso que usualmente se agrupan o se dividen en estos 4 momentos. Y estos momentos de la enfermedad van a tener sus peculiaridades en cuanto a qué es lo que el paciente o su familia sienten, qué presentan, qué tipo de problema emocional pueden llegar a tener. Por ejemplo, el diagnóstico se encuentra muy característico el miedo y la incertidumbre. ¿A qué se puede tener miedo e incertidumbre? Pues a los estudios, a lo que el médico nos dé de noticias, al ir a un hospital. El diagnóstico de cáncer es un cambio rotundamente en la vida de las personas, un reajuste en su vida social, familiar, espiritual, en todos los sentidos, pero principalmente se va a encontrar caracterizado por la incertidumbre y el miedo. En cuanto al tratamiento, tenemos otro tipo de afectaciones que son las más prevalentes. No quiere decir que son excluyentes, quiere decir que en general los pacientes pueden llegar a presentar, por ejemplo, aquí aparece la toxicidad financiera, es decir, esta preocupación, esta angustia por los gastos asociados al tratamiento, al cáncer, a los estudios, todo lo que implica un gasto económico para el paciente y su familia. También van a aparecer otro tipo de variables muy importantes, como son los cambios en el estilo de vida, los planes nutricionales, el cambio en cuanto a la actividad física, ese tipo de cambios en diferentes esferas del paciente se van a dar principalmente en el tratamiento. También una de las variables que se presenta en esta fase es el aislamiento social, es decir, algunos efectos secundarios del tratamiento provocan o pueden llevar al paciente a aislarse de su círculo social de amigos, de familia incluso, ya sea por alguna característica física, una pérdida de
vello, alguna operación, o incluso solo para evitar el tema, para que no nos pregunten cómo estamos, para que no nos pregunten respecto a la enfermedad, puede llevar al aislamiento. En cuanto a la supervivencia, que me parece que fue una de las pláticas recientes que tuvieron, una afectación emocional muy característica de esta etapa es el miedo a la recurrencia, es decir, esta ansiedad, este temor constante porque el cáncer regrese. También se va a presentar la fatiga, la disfunción sexual, así como problemas con la reinserción laboral, es decir, retomar aquellas actividades que se suspendieron durante el tratamiento y que en este momento tenemos posibilidad de volver a retomarlas. En cuanto al final de la vida, se presenta desesperanza, malestar existencial, desmoralización, muchas afectaciones encaminadas a este cuestionamiento en cuanto a nuestra propia existencia, a nuestro sentido de vida, nuestra religión, son necesidades más espirituales. Sin embargo, existen afectaciones como son la ansiedad, la depresión y el malestar emocional que no son características o no se encuentran solo en una fase, sea diagnóstico, tratamiento, supervivencia al final de la vida, sino que en general se van a presentar durante todo el trayecto de la enfermedad y que tenemos que tener cierta precaución con este tipo de afectaciones, es decir, saberlas identificar, saberlas abordar, saberlas trabajar en determinado momento. Entonces, en cuanto a la relación que existe entre estas afectaciones emocionales y los pensamientos, va a ser muy importante y de aquí va a partir gran parte de la plática del día de hoy, en esta relación que existe entre los pensamientos y el estado de ánimo. Es decir, las interpretaciones que nosotros como seres humanos, como personas que hacemos, pueden dar lugar a diferentes estados de ánimo. Aunque una situación nosotros pudiéramos decir que es la misma para mí, para mi hermana, para mi hija, la situación va a desencadenar diferentes emociones y diferentes pensamientos. Entonces, ¿por qué hablar de los pensamientos? Pues justamente por eso, por la relación que tienen con un estado anímico y por una emoción en particular. Es decir, si las situaciones fueran las que provocaran los estados de ánimo y las formas de comportarnos, todas las personas responderíamos de la misma manera. Es decir, seríamos como robots o clones que están programados para generar siempre las mismas respuestas ante los mismos estímulos. Entonces, por ejemplo, aquí les coloco en esta imagen alguien que acaba de perder su empleo, que es una situación, es un hecho que nos puede pasar a todos. Ante esta situación, una persona pudiera pensar, pues perdí, bueno, me corrieron porque soy incompetente. Este es un pensamiento que tenemos ante esta situación. Y este pensamiento de que soy una persona incompetente me va a generar tristeza. Sin embargo, a otra persona, la misma situación de desempleo, de que nos corran, va a generar otro tipo de pensamiento. Tal vez en esa persona va a pensar que no tienen derecho a despedirla de esa manera, siendo que tal vez puede ser un acto de discriminación. En esta persona va a generar enojo, no va a generar la tristeza como la primera persona que pensó que era incompetente. Y va a haber una tercera persona en que ante el despido piensa que tal vez es una oportunidad de intentar algo nuevo, que no está del todo malo, simplemente que puede ser una área de oportunidad, un nuevo comienzo. En esta persona, tal vez la emoción que se genera va a ser completamente distinta. Tal vez la emoción va a ser tristeza, pero optimismo, vamos a tener una combinación de emociones. Y con este ejemplo les quiero dar a entender que justamente una situación puede provocar diferentes pensamientos en diferentes personas y por lo tanto diferentes emociones. Incluso ante un mismo acontecimiento, algunas personas reaccionan de una manera y otras personas reaccionan de otra manera. Y particularmente una persona que antes reaccionaba ante una situación del desempleo a los 20 años, tal vez a los 50 años ya no va a reaccionar de la misma manera.
tal vez las responsabilidades que tiene en su vida son más, el dinero que tiene que aportar a su familia, tiene otro tipo de compromisos que ya su pensamiento y su emoción va a ser diferente. Entonces, incluso una persona en este ciclo vital va a pensar y va a reaccionar de diferente manera ante una misma situación. Y cuál es la importancia de los pensamientos en las enfermedades crónicas, más específicamente en el cáncer. La relevancia tiene que ver con que a lo largo de la enfermedad, como el diagnóstico, como el tratamiento, como la supervida, como el final de la vida, vamos a tener pensamientos y los pacientes y los familiares van a tener diferentes pensamientos de acuerdo al suceso al que se estén enfrentando. Por ejemplo, alguno de los pensamientos más frecuentes que se pueden llegar a tener es que el tratamiento no va a funcionar, que las personas la señalan, que se va a sufrir mucho, que se va a tener mucho dolor durante la enfermedad, que probablemente nunca va a volver a ser la misma persona desde que era antes del diagnóstico, durante la atención que tal vez le cae mal al médico, que tal vez le cae mal a la enfermera, que fue su culpa haber tenido cáncer, haber desarrollado esta enfermedad. Incluso nadie la va a contratar. Este tipo de verbalizaciones son pensamientos que las personas pueden llegar a tener durante la enfermedad. Y menciono estas en general porque así como se presentan este tipo de pensamientos que ustedes las pueden reconocer como que sí los pudieran haber llegado a tener durante la enfermedad, hay muchos pensamientos que se desarrollan en distintos momentos y que van a ocasionar que los pacientes presenten afectaciones emocionales, que presenten miedo, que presenten angustia, que detonen ansiedad, depresión. Entonces es importante empezar a identificar qué es lo que la persona, la familia, los amigos, el personal de salud, incluso empiezan a... Listo, ¿ya me escucho? Sí, ya, perdón. Muy bien. Y tenemos a Epicteto, que era un filósofo que mencionaba que en general las personas alteran no tanto por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. En base a esta idea es gran parte de lo que gira en torno a el registro de pensamientos. Como les comentaba, cuando una persona se le diagnostica con cáncer, rápidamente pueden surgir diferentes tipos de preocupaciones, algunas realistas, algunas sí tienen que ver con la propia enfermedad y son preocupaciones que se entienden, sin embargo, otro tipo de preocupaciones que no son tan sujetas a la realidad y que van a causar incluso más malestar emocional que aquellas preocupaciones realistas. Incluso, por ejemplo, las personas con alguna tendencia a presentar síntomas de ansiedad o depresión, incluso antes de la enfermedad, suelen presentar pensamientos dicotómicos, es decir, todo va a estar mal, el tratamiento no va a funcionar, tienden a generalizar este tipo de pensamientos y va a ser producto de este malestar emocional. Sin embargo, es muy importante saber qué es un pensamiento, es decir, qué es un pensamiento, qué es una emoción y qué es un evento, una situación. Empezar a diferenciar estos tres principales ejes de los que vamos a hablar el día de hoy. Y el pensamiento son aquellos procesos mentales, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales las personas son capaces de generar ideas de su entorno, de sí mismos o del mundo en general. Los podemos identificar porque son aquellas verbalizaciones, aquellas palabras, aquellas imágenes o recuerdos que nos vienen a la cabeza en ciertas situaciones. Es decir, aquello que nos decimos, recuerdo, aquella imagen que pasa por nuestra cabeza cuando estamos viviendo una situación. Y estos pensamientos, como los mencionaba, pueden ser verdaderos o falsos o parcialmente ciertos. En cuanto a estos pensamientos, tenemos tres grandes niveles.
en cuanto a creencias. Lo que son las creencias centrales, las creencias intermedias y los pensamientos automáticos. Las creencias, el por qué se dividen es porque suelen estar organizadas en un sistema jerárquico, es decir, las creencias centrales son más difíciles de acceder en cuanto a un proceso de atención psicológica. Lo que nosotros como terapeutas y en general cualquier persona tenemos más facilidad de acceso, de identificar, de hacer consciente, son los pensamientos automáticos. Pero vamos a empezar paso por paso. Podemos definir a las creencias centrales como justamente aquello en lo que uno cree, es decir, aquellos mapas internos que nos permiten darle sentido al mundo, que nos construyen y que se van reforzando con nuestras experiencias, con nuestro día a día. Son esas ideas arraigadas y dominantes, incuestionables y rígidas, globales y generalizables. Es decir, aquellas ideas que vamos formando cuando somos niños y que vamos retroalimentando y se van anclando a nuestra personalidad, van conformándonos conforme pasa el tiempo y nuestras experiencias. Esas serían las ideas, las creencias centrales. Las creencias intermedias son aquellas reglas, actitudes y suposiciones que vamos generando a partir de las creencias centrales. Es decir, yo tengo una idea de cómo soy yo tengo una idea de cómo es el mundo, yo tengo una idea de cómo son las otras personas, voy a crear reglas o actitudes a partir de esa idea. Voy a tomar decisiones a partir de esa creencia central. Esa toma de decisiones van a ser las creencias intermedias. Y finalmente los pensamientos alternos son aquellas autoverbalizaciones, pensamientos o imágenes que son breves y esporádicos, es decir, que se van a presentar ante los estímulos, ya sea internos o externos, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, aquello que yo me digo en ese momento, aquello que yo pienso, aquello que yo recuerdo, esos van a ser los pensamientos automáticos. En el ejemplo del día de hoy, supongamos que estamos llegando al trabajo y saludo a mi amigo, pero mi amigo tenía audífonos y no me escuchó. Entonces, mi primer pensamiento automático, porque mi amigo no me respondió el saludo, fue: no le caigo bien. Eso yo pensé ante esta situación. Y una creencia intermedia que tenga relación con el hecho de que no le caigo bien es que yo en general suelo tener en consideración que debo tener la aprobación de los demás para sentir que valgo como persona. Es decir, gran parte de mi valía como persona depende en esta aprobación, en esta aceptación que tenga de las demás personas. Esa es una creencia intermedia que se activa a partir de este pensamiento automático generado con esta situación. Y una creencia central es que no soy merecedor de cariño. En general yo tengo una idea arraigada que se me formó desde que era niño con la interacción en la familia, en el colegio, en distintos ambientes cuando yo era pequeño, que en general tengo la idea de que no soy merecedor de cariño, las personas no me van a querer, entonces no soy consciente de ello, es decir, como personas no somos tan conscientes de lo que nos conforma, de cómo nosotros analizamos el mundo, pero esas ideas están ahí. Es por ello que para que nosotros podamos ir siendo conscientes de las creencias centrales, aquellas creencias más profundas, más arraigadas, debemos empezar a identificar lo más superficial. Y lo más superficial en cuanto a las creencias y pensamientos son los pensamientos automáticos. Estos pensamientos automáticos, como les comenté, son los que vamos a trabajar en el registro de pensamientos. Pero bueno, esos eran los pensamientos. Ahora, ¿qué es un evento, una situación? Podemos definir un evento como aquellos actos o sucesos que tienen lugar en un momento y lugar determinado. Pueden ser planificados o pueden aparecer de manera imprevista. ¿Esto qué quiere decir? Que un evento es algo objetivo, algo que estoy viviendo en un momento y lugar determinado. Por ejemplo, un evento pues es que me diagnosticaron cáncer, es decir, no es algo que estoy
que estoy imaginando, no es algo que estoy sintiendo, sino es algo real, algo que está pasando. Me diagnosticaron cáncer. O un evento puede ser que el sábado pasado fuimos a una fiesta familiar. Es decir, es un hecho, es una situación y alguna de las preguntas clave que podamos hacernos para identificar qué es un evento es qué pasó, con quién sucedió, cuándo pasó, dónde sucedió, es decir, algo muy descriptivo de lo que estamos viviendo, de lo que vivimos en determinado momento. Sin embargo, un evento también puede ser una sensación, es decir, yo siento que mi corazón late rápidamente. Es algo relativamente que las otras personas no pueden ver, tal vez ellos no pueden describirlo, pero yo lo estoy sintiendo y es algo también válido. Yo siento que estoy teniendo que el sentarme al lado de la ventana me reduce las náuseas. El estar al lado de la ventana me redujo las náuseas, es una sensación. Entonces, también entra dentro del evento. Si regresamos a la parte de los pensamientos, que es algo más que yo, estas autoverbalizaciones, estas imágenes, estas palabras que me digo, los eventos o situaciones objetivas que estamos viviendo en un lugar y momento determinado. Entonces, empecemos a diferenciar estos entre pensamiento y evento, porque va a ser gran parte de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y las emociones creo que en general nosotros tenemos tal vez más facilidad para identificar qué es una emoción. Y lo podemos describir como aquella alteración del estado de ánimo de corta duración que le permita a la persona responder a los estímulos y adaptarse. Esto de responder a los estímulos y adaptarse es muy importante, sobre todo porque usualmente tendemos a catalogar las emociones como positivas o como negativas, dependiendo de cada situación y de cada persona. Pero las emociones es justamente ello, una respuesta ante los estímulos, una manera de adaptarse del organismo, de la persona, incluso físicamente. Las emociones están acompañadas de reacciones fisiológicas y lo que se busca es que la persona se adapte y responda ante las necesidades ambientales que surgen. Dentro de las preguntas claves para identificar qué es una emoción es qué siento, es decir, supongamos, ante la situación del diagnóstico de cáncer, ¿qué siento? Puedo sentir depresión, puedo sentir miedo, puedo sentir temor, puedo sentir enojo. Ante la sensación de que mis latidos van muy rápidos, ¿qué siento? Pues siento tal vez pánico, siento terror porque pienso que es un infarto, puede ser, pero las emociones responden a la pregunta de qué siento. Y un tip que podemos tener para identificar las emociones es que las emociones se pueden describir con una palabra. Usualmente las emociones como miedo, enojo, tristeza, angustia, ansiedad, depresión, incluso que se nos facilitan como verbalizarlas, se pueden describir en una palabra. Entonces vamos recapitulando. Para el registro de pensamientos es muy importante identificar qué es un evento, qué es un pensamiento, qué es una emoción y qué es un comportamiento. Los pensamientos, los sentimientos, la conducta y los eventos en general son dinámicos y se encuentran en constante movimiento, en constante cambio. A menudo, por ejemplo, las personas con depresión o ansiedad fijan determinado pensamiento o sentimiento en el presente, teniendo dificultad para darse cuenta cuando estas experiencias cambian o para comprobar su validez. Por ello, es muy importante tener en consideración estos 4 conceptos muy importantes. En la situación que estábamos hablando hace un momento, el evento, la situación puede ser que se me aceleraron los latidos del corazón. Es decir, yo el sábado pasado estaba viendo la televisión y de un momento a otro se aceleraron mis latidos. Es algo que estoy viviendo en ese determinado momento, sábado por la tarde. Es una sensación, es algo que en verdad estoy sintiendo.
Ante un pensamiento puede ser que tomé demasiado café, porque bueno, en el desayuno tomé café y puede deberse, o mi pensamiento es que tomé mucho café. Las emociones que puedo llegar a tener ante esta situación es de arrepentimiento, es decir, por tomar mucho café, eh, se me aceleraron los latidos, ahorita me siento no tan bien. Esa puede ser una emoción, me arrepiento de haber tomado mucho café. Y un comportamiento ante esta situación puede ser que para la siguiente ocasión voy a tratar de reducir la cafeína o voy a comprar un café menos fuerte. Sin embargo, esa misma persona u otra persona pudiera llegar a pensar algo bien diferente ante esta situación. Es decir, la situación es la misma. Se me aceleraban los latidos del corazón el sábado por la tarde mientras veía la televisión. Y otra persona pudo haber pensado que estaba teniendo un infarto. Ese pensamiento va a tener una emoción y un comportamiento completamente diferente a aquella persona que pensó que fue porque tomó café. Y la emoción va a estar encaminada pues a más angustia, es decir, puede tener miedo, se puede sentir ansioso, puede sentir incluso pánico ante este tipo de pensamientos, porque si alguien de nosotros, suponiendo, pensamos que estamos teniendo un infarto, pues nos vamos a preocupar, nos vamos a angustiar, y el comportamiento de esa persona puede ser uno totalmente diferente. Su comportamiento es llamar a una ambulancia, su comportamiento puede ser llamar a un amigo, acudir al centro de atención donde usualmente se atiende. Entonces, es importante tener esto en consideración, que existen eventos que son objetivos que se dan en un lugar y tiempo determinado, que ante los eventos o situaciones nosotros vamos a generar pensamientos, que las personas pueden tener diferentes pensamientos ante una misma situación. Incluso yo como persona ante una misma situación puedo tener diferentes pensamientos. Y que esos pensamientos me van a detonar emociones encaminados a lo que pienso. Y que esas emociones, en conjunto de estos pensamientos, me van a detonar en comportamientos. Es muy importante tenerlo en consideración, sobre todo porque incluso ustedes piénsenlo en su vida, en su día a día. Usualmente lo que mayormente identificamos es cómo me sentí y qué fue lo que hice tal vez. Es decir, no sé, ayer iba caminando por la noche y un hombre se veía sospechoso. Esa es la situación. Un hombre se veía sospechoso porque estábamos en la noche. Tal vez el pensamiento es, no lo sé, me va a asaltar, me va a pedir dinero. Las emociones pueden ser de miedo, de preocupación, de enojo, y los comportamientos pueden ser tal vez de llamarle a un amigo, de llamarle a algún familiar, es decir, de hacer algo en torno a ello. Sin embargo, si alguien me pregunta qué pasó ayer en la noche, puedo yo solo resumirlo en, no lo sé, me asusté ante un hombre que estaba en la noche. Y solo identificamos tal vez las emociones o tal vez lo que hice, pero rara vez identificamos aquellos pensamientos que dan origen a lo que yo siento y a cómo yo me comporto. Entonces, partiendo de esta situación es la relevancia del registro de pensamientos. Empezar a identificar aquellos pensamientos, aquellos pensamientos automáticos, como les comentaba, que me están detonando en emociones y en comportamientos y que usualmente no somos conscientes de ellos. Por lo cual, ¿qué es el registro de pensamientos? Se trata del registro de eventos, el registro de pensamientos, de emociones y de conductas que acompañan a dichos eventos. Ayuda a poder reflexionar sobre mis pensamientos y cuestionarlos, si aquello que estamos pensando concuerda con la realidad. También es una de las técnicas que más se ocupan en terapia psicológica y que se llevan de la mano en sesión. Y es importante tener en consideración que este trabajo es gradual, que no nos hacemos expertos sin identificar nuestros pensamientos de la noche a la mañana, sino que es un trabajo gradual. El registro de pensamientos lo podemos resumir como que nos ayuda a autoobservarnos y ser conscientes de lo que
pase desapercibido, es decir, sin que nosotros notemos qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y qué estamos haciendo ante determinadas situaciones. Poner nuestros pensamientos sobre papel, aunque parezca como muy sencillo o algo que no tiene como gran lógica, nos ayuda a poder reflexionar sobre ellos y cuestionarnos si aquello que estamos pensando concuerda con la realidad o más bien forma parte de aquellas distorsiones cognitivas, como lo llamamos en psicología. Es decir, las distorsiones cognitivas son aquellas interpretaciones erróneas de la realidad que nos llevan a percibir el mundo de manera poco objetiva, poco realista. Sin embargo, estas dificultades en cuanto a la interpretación de lo que está pasando nos causan mucho malestar emocional, nos causan mucho miedo, angustia, preocupación, ansiedad y en general son poco adaptativas. Es importante que hagamos este tipo de registro de pensamientos porque no podemos modificar y reorientar lo que no hemos hecho conscientes primero. ¿Cómo cambiar aquello que no sabemos que existe, aquello que no identificamos, aquello que no hemos hecho consciente? Y aunque inicialmente puede ser como, no lo sé, aburrido o trabajoso, estar pensando, estar identificando nuestros pensamientos, el entrenamiento y la práctica son la clave, es decir, nosotros nos vamos agilizando en cuanto a la identificación de nuestros pensamientos. Al inicio puede ser tardado sentarnos, escribir qué situación viví, escribir qué emoción tuve, escribir, tratar de identificar qué pensé, qué recordé, qué verbalicé en el momento y tratar de recordar qué hice. Sin embargo, la práctica hace al maestro, ustedes lo saben, y conforme pasa el tiempo nos vamos a ser más hábiles y tal vez en determinado periodo de la vida ya no voy a necesitar anotarlo en una hoja de papel. Ya yo misma voy identificando en el momento que estoy viviendo, voy identificando mi pensamiento, voy identificando si ese pensamiento concuerda con la realidad o si ese pensamiento no es tan adaptativo y en general me está causando angustia, me está causando miedo, me está causando temor. Entonces es por ello del por qué trabajar el registro de pensamientos de manera gradual. Y ¿en qué momento se recomienda realizar este registro de pensamientos? El primero es cuando existen distorsiones cognitivas y se van a trabajar en sesión terapéutica, es decir, en compañía de algún profesional de la salud mental, es una técnica usualmente que se ocupa en sesión, podemos trabajar estas distorsiones cognitivas. Como les comentaba, las distorsiones cognitivas son aquellas interpretaciones erróneas que hacemos de la realidad, que nos llevan a percibir el mundo de manera poco realista. El mundo, nuestra persona o las demás personas poco realista, es decir, nos causan malestar emocional y no son tan adaptativas. Todos, independientemente de si tenemos cáncer o alguna otra enfermedad, podemos llegar a presentar algún tipo de distorsión cognitiva. Es decir, no es solo únicamente de la enfermedad. Y es muy importante en el cáncer, sobre todo porque se presentan muchos pensamientos que pueden tener distorsiones cognitivas, pero cualquier persona enferma o no enferma, siendo niño, adolescente, adulto, puede presentar distorsión cognitiva. Y saber identificar estas distorsiones cognitivas nos va a ayudar a tener una mente más clara, a desarrollar actitudes más realistas y sobre todo más ajustadas a la realidad. Aquí no hablamos tanto de pensamientos positivos o negativos, simplemente más ajustados a la realidad. No queremos que todo sea positivo, que todo sea bonito, si no es ajustado a la realidad y si no me está permitiendo responder ante las demandas, ante las situaciones que vivo día a día de manera funcional. Y dentro de las distorsiones cognitivas más frecuentes para tratar de entender, para tenerlo en consideración estas distorsiones, tenemos a la sobregeneralización. ¿Qué es la sobregeneralización? Tal vez lo has escuchado, tal vez no, incluso tal vez te suena familiar, conocido. La sobregeneralización es aquella tendencia a creer que algo ha ocurrido
va a ocurrir siempre. Es decir, algunas palabras que nos ayudan a identificar algo, distorsiones como la sobregeneralización, es todo. Por ejemplo, quienes siempre dicen todo me sale mal, nadie me quiere, nunca hago nada bien, siempre me equivoco. Ese tipo de pensamientos que tienden a generalizar las cosas con base a una experiencia pasada o con base a pensamientos que hemos tenido es sobregeneralización. En cuanto a, existe también sesgos, distorsiones cognitivas que van encaminados a los debería, los tengo que son muy usuales en las personas, en nosotros como personas. Estos debería o estos tengo que son creencias rígidas e inflexibles acerca de cómo debería ser nosotros o cómo deberían ser los demás. Por ejemplo, tienden demasiado mucho a la autocrítica. Tengo que hacer las cosas bien, debería estar trabajando en este momento. Tengo que acabar este trabajo sí o sí el día de hoy. Tengo que ser la mejor persona en lo que hago. Tengo que sobresalir. Estos debería y estos tengo de distorsiones son muy usuales. Y también una de las distorsiones cognitivas que se va a presentar con mucha frecuencia es la abstracción selectiva, que consiste en crear nuestra atención en detalles concretos, normalmente en aspectos negativos o inadecuados, acorde a nuestras creencias, y se tiende a ignorar la demasiada información. Es decir, nosotros nos enfocamos en aquella información negativa de lo que estamos viviendo y dejamos de ver todo el contexto y solo nos enfocamos en eso negativo que estamos viviendo. Pero el registro de pensamientos también se va a recomendar cuando existe algún tipo de falta de información, es decir, por ejemplo, en el cáncer, que cuando nos diagnostican, cuando estamos en tratamiento, pues es un mundo completamente distinto del que usualmente no sabemos. Existe mucha desinformación, muchas dudas, muchas situaciones que tal vez no comprendemos. Entonces la desinformación es un cúmulo y es un caldo de cultivo para las distorsiones. Nosotros podemos tener muchas preocupaciones, angustias en torno a aquello que no conocemos. Y pues tendemos a sobregeneralizar o solo centrarnos en las cosas negativas, precisamente por esa desinformación. Y también cuando se presenta sintomatología emocional, específicamente como les mencioné al inicio, cuando presentamos ansiedad, depresión o malestar emocional. Esta sintomatología que se presenta a lo largo del cáncer va a ser un detonante muy importante de las distorsiones cognitivas y de que nosotros podamos realizar el registro de pensamientos. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para que nosotros podamos desarrollar un registro de pensamientos? El primero, como les estaba comentando, es identificar la situación. Es decir, ¿qué pasó? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Estas preguntas clave que les comentaba va a ser vital para que nosotros podamos identificar y describir aquello que nos generó algún malestar emocional. En este caso, como utilizando el ejemplo que hemos venido trabajando, el jueves por la tarde se aceleraron mis latidos mientras veía la televisión. Esa es una situación, es algo que viví, que tuvo lugar en un tiempo y momento determinado. El siguiente paso es describir la emoción negativa, es decir, ¿qué siento en este momento que sentí que mis latidos se aceleraron mientras veía la televisión? Y nos va a ayudar mucho que estimemos del 0 al 100 esta emoción, es decir, por ejemplo, ante esta situación, esta persona sintió preocupación en un 30% y miedo en un 70%. Nos va a ayudar mucho a estimar las emociones, sobre todo porque no es lo mismo decir de esta situación de que se aceleran mis latidos, sentí preocupación y miedo. Porque si analizamos bien más la emoción, el miedo dominó más que la preocupación, es decir, sentir que mis latidos estaban acelerando me causó mucho miedo en ese momento. Y qué pensamiento
pasó por mi cabeza en ese momento. ¿Qué estaba pasando por mi mente justo antes de empezar a sentirme de esa forma? ¿Qué imágenes o recuerdos me vienen a la cabeza? Esta persona se dijo a sí misma que estaba teniendo un infarto y tiene relación con este miedo, es decir, tuvo miedo de estar presentando un infarto. Tenemos aquí los 3 primeros pasos: situación, emoción, pensamiento automático. El siguiente paso es el comportamiento. ¿Qué hice ante esta situación? Incluye aquello que se hace o que se evita hacer, sobre todo porque a veces cuando decimos comportamiento o conducta siempre traemos a la mente aquello que se hizo. Sin embargo, un comportamiento también puede ser aquello que no se hizo, aquello que se evitó, aquello que no se realizó. Eso también es un comportamiento. En esta situación, la persona, su comportamiento va a ser llamar a una ambulancia. Es decir, ante el pensamiento que tuvo de que está teniendo un infarto porque se le aceleraron los latidos del corazón, esta persona llamó a una ambulancia. Y el cuarto paso de este registro de pensamientos va a ser la evidencia de este pensamiento. Es decir, la evidencia de este pensamiento es aquella evidencia que apoya el pensamiento que causa la tensión o aquella evidencia que no apoya el pensamiento que causa tensión. En este caso, recordemos que el pensamiento es: estoy teniendo un infarto. ¿Qué evidencia apoya este pensamiento o no apoya este pensamiento? Porque también es válido que la evidencia no lo apoye. Es que, por ejemplo, para esta persona va a ser muy importante identificar si tiene alguna condición médica que pudiera haberle originado algún infarto. Si la tiene, ya no es un pensamiento irracional, ya no es un pensamiento poco adaptativo, es algo que pudiera estar pasando. Tal vez si tiene problemas del corazón y le dijeron que es propensa a tener un infarto, pues ya no va a ser algo que no es adaptativo, que algo que hay que empezar a identificar, va a ser algo a lo que hay que saber reaccionar, a lo que hay que saber preparado e involucra otro tipo de técnica. Pero si en este caso esta persona no tenía algún tipo de condición, alguna condición médica que pudiera pensar que estuviera teniendo algún infarto y no tiene algún otro síntoma asociado con un infarto, dolor de brazo, de hombro, en general solo fue que se aceleraron sus latidos, pues nos habla de evidencia que no apoya ese pensamiento, es decir, no hay condiciones suficientes para saber que ese pensamiento es verídico, es real. Si, al contrario, la evidencia va en contra de ese pensamiento. La evidencia está diciendo que es poco probable que sea un infarto. Y ante esta evidencia del pensamiento, el siguiente paso del registro de pensamiento sería generar algún tipo de pensamiento alterno. Con pensamiento alterno me refiero a aquel pensamiento alternativo, equilibrado, que sustituye al pensamiento automático. Es decir, ya vi que no hay evidencia real que está apoyando mi pensamiento. Ya vi que mi pensamiento es que estoy teniendo un infarto, pero no hay evidencia real que esté apoyando y que me está diciendo, sí, estoy teniendo un infarto porque tengo alguna enfermedad, alguna condición. Por el contrario, no hay ninguna condición, ninguna enfermedad que apoye ese pensamiento. Entonces, es poco probable que esté teniendo un infarto. Y después de esos últimos pasos, este pensamiento alterno que yo puedo generar es probablemente veía al ver en la televisión o respecto a hablar del cáncer o al recordar la plática que estaba teniendo ayer con algún familiar respecto a mi tratamiento, respecto a la atención, me angustió, me preocupé y eso generó que mis latidos se aceleraran. Este puede ser algún tipo de pensamiento alterno. Ya no nos vamos justamente a esta catastrofización de lo que está pasando. Ya no me voy con ese pensamiento primario que apareció de que estoy teniendo un infarto, sino que ya estoy generando un pensamiento secundario, un pensamiento alterno,
que no es un pensamiento positivista de que todo está bien y que nunca en la vida voy a tener un infarto, no, sino es un pensamiento ya más ajustado a la evidencia, ya más ajustado a mi condición y ya más ajustado a la realidad. Es más probable que mis latidos empiecen a acelerar si yo me angustio a que porque estoy teniendo un infarto. Entonces, esta es la secuencia para generar un registro de pensamientos. Y bueno, me gustaría que podamos hacer un ejercicio en conjunto, sobre todo para tener mayor claridad de cómo poder hacer un registro de pensamientos. No es una técnica que podamos hacer tal vez nosotros solos, porque va a ser complicado, pero sí podemos hacerlo en compañía de algún profesional de la salud mental, en un proceso psicológico, en alguna atención más especializada. Y este registro de pensamientos, aquí les pongo una situación. Les voy a pedir por favor que traten de colocarse como si ustedes estuvieran viviendo esa situación y que en el chat me vayan colocando aquellas emociones o aquellos pensamientos que vayan relacionándose con esa situación. Por ejemplo, la situación es que el sábado 16 de abril, que fue el pasado sábado a las 6 p.m., poco después de que me dieron de alta del hospital, me dieron de alta del hospital el viernes, asistí a una fiesta y mi prima me dijo, te veo más delgada, ¿estás comiendo bien? Esta es la situación, ustedes traten de ponerse en ella. Las dieron de alta recientemente, están en tratamiento y al asistir a una fiesta familiar, nunca falta el comentario de te veo más delgada, ¿estás comiendo bien? Ante esta situación, ante este evento que les pongo sobre la mesa, ¿qué tipo de emociones ustedes pudieran llegar a tener con ello? Pueden escribir en el chat, no lo sé, yo puedo llegar a tener tal vez enojo, o tal vez miedo, o tal vez tristeza. ¿Ustedes qué tipo de emociones pudieran llegar a generar ante este tipo de situación? Traten de colocarse en su lugar. Y para este ejemplo, esta persona dijo que ella sentía tristeza en un 70% y enojo en un 40%. Recuerden que nos va a facilitar mucho si nosotros empezamos a estimar las emociones. Esta persona tuvo más tristeza que enojo ante esta pregunta. Y el pensamiento que tuvo la persona ante esta situación fue que el tratamiento no estaba funcionando, o cada vez me veo más enfermo, o cada vez estoy más enfermo. Ante esta situación de que le hicieron la pregunta, de que le hicieron la observación de que estaba más delgada y que si estaba comiendo bien, esta persona lo primero que pensó es que el tratamiento no estaba funcionando, cada vez me veo más enferma, cada vez me veo más delgada. Estos pensamientos automáticos que ella tuvo le causaron en general tristeza, le causaron en general enojo, sobre todo porque se desanimó del tratamiento que estaba llevando, se incomodó tal vez con la pregunta. Entonces, esta es parte de la secuencia que tenemos que ir siguiendo en cuanto al registro de pensamientos. Identificar la situación, identificar el pensamiento que estoy teniendo de esa situación, que a veces es lo más difícil, porque podemos identificar cómo me siento, enojado, triste, angustiado, preocupado, pero a veces identificar aquellas verbalizaciones, identificar aquellas imágenes, aquellos pensamientos que estamos teniendo en el momento es complicado, es cuestión de rememorizar, es cuestión de mucho estar pensando, identificando qué estaba pasando por mi mente en ese momento. Pero bueno, ya que logramos identificarlo, la conducta de esa persona fue irse de la fiesta. Ante sentirse triste, ante sentirse enojado, prefirió irse de la fiesta. Y esta es la primera fase del registro de pensamientos, como lo vimos anteriormente. La segunda fase es aquella evidencia que apoya el pensamiento. Es decir, ¿qué evidencia apoya lo que estoy pensando? ¿Qué evidencia del entorno real apoya a que yo me diga que el tratamiento no está funcionando o que cada vez me veo más enfermo? La evidencia que la apoya es que, bueno, tal vez durante la hospitalización bajé de peso, bajé 1, bajé 2 kilos en hospitalización.
Esa es la evidencia que en general va encaminada y que sí se relaciona con el pensamiento. Y la evidencia que no apoya el pensamiento es que los estudios han salido bien, en general no me he sentido mal, es decir, aquella evidencia que no va en relación con el pensamiento, que no lo está apoyando. Un pensamiento alterno ante este tipo de pensamiento, ya más encaminado, más sujeto a la realidad, es que bueno, tal vez mi prima no era su intención hacerme sentir triste, enojo, sino que le interesa mi bienestar a mi prima. Tal vez no fue la manera más acertada de preguntarlo, de hacerme la observación, pero mi pensamiento ya más sujeto a la realidad es pensar que mi prima se preocupa por mí. Y ante este pensamiento, la emoción llega a cambiar, es decir, ya se redujo la tristeza, ya se redujo el enojo en un 30 y en un 10%. Por lo cual mi conducta ahora va a cambiar. Mi conducta es platicar con mi prima durante la fiesta. De una conducta que tenía al inicio, que era irme de la fiesta, ahora me siento a platicar, me quedo en la fiesta y en general incluso tengo el pensamiento y la sensación de que hay alguien preocupado por mí, lo cual cambia rotundamente y no es un pensamiento positivista, sino es algo ya más ajustado a la realidad, es algo con evidencia y es algo más adaptativo. Esto es lo que se trabaja con el registro de pensamientos. Finalmente, como recomendaciones generales, es que es una técnica que se tiene que realizar bajo la supervisión de un profesional de la salud mental. Cuanto más registros de pensamientos tengamos, de situaciones relevantes en nuestra vida diaria, le vamos a dar más detalles al psicólogo, al profesional de la salud mental respecto a nuestros pensamientos, respecto a nuestras ideas, creencias que tenemos nosotros mismos, que vivimos. Le vamos a dar más material, incluso para nosotros mismos, para identificar aquellos pensamientos en los que hay que trabajar. Y el trabajo de identificar esos pensamientos es gradual. Como les comentaba, al inicio puede costar trabajo, pero eventualmente lo vamos haciendo de manera más fácil, más sencilla, incluso ya sin anotarlo en el papel. Y de manera, para finalizar, recordar que este tipo de técnicas no es específicamente de pacientes con cáncer, es decir, es un gran aliado en cuanto a la atención de pacientes oncológicos, pero todas las personas con cáncer o sin cáncer tenemos distorsiones cognitivas, tenemos dificultades, errores en cómo percibimos el ambiente, cómo nos percibimos a nosotros mismos, tenemos exigencias, tenemos sesgos cognitivos que tenemos y que podemos estar trabajando. Simplemente es una técnica que es importante que se haga de manera gradual y que seamos conscientes no solo de los pensamientos, sino del cambio terapéutico, es decir, de la mejoría emocional que vamos teniendo a partir de que vamos identificando nuestros pensamientos, de que vamos poniéndonos en tela de juicio, de que vamos analizando su evidencia a favor y en contra, y de que vamos generando pensamientos más ajustados a la realidad. No nos quedamos con aquellos pensamientos que surgen esporádicamente, sino que vamos poniéndolos en tela de juicio, siendo reflexivos, autocríticos y generando pensamientos más adaptativos. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, con gusto. Muchas gracias a la licenciada Yasmín Hernández Marín del Servicio de Psico-Oncología del Instituto Nacional de Cancerología, y también agradecemos al doctor Oscar Galindo Vázquez, quien ha estado coordinando todas estas sesiones. Vamos a iniciar con las preguntas que tenemos aquí en el chat. Hay una pregunta de Rosaura García. Dice, ¿las creencias centrales entonces las heredamos de nuestra familia, ya que ellas nos enseñan lo que está bien o mal, según a lo que ellos también se les inculcó? Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante, sobre todo porque las creencias centrales son fundamentales para nosotros. No es que las heredemos de la familia, tal vez no es como que vengan en nuestra genética, en nuestro ADN y de que sí o sí las vamos a tener. Pero lo que sí es una realidad es que las creencias centrales se forman en nuestra infancia, cuando somos niños, la mayoría de ellas, y se consolidan, es decir, se hacen
vamos creando nuestra personalidad a las creencias centrales. Entonces, ¿quiénes son las principales figuras cuando somos niños? Pues son nuestros papás, mamá, papá, abuelos, pero también el colegio influye mucho, nuestras amistades cercanas en esa infancia. Entonces, no se heredan, pero sí se construyen con base a esas primeras educaciones que vamos teniendo, y a partir de esas educaciones nosotros vamos conformando nuestra personalidad, nuestros esquemas. Nuestros esquemas no lo expliqué porque es un tema más grande, pero es justamente este patrón de pensamientos con el que nosotros vemos el mundo, vemos a las personas, nos vemos a nosotros mismos. Es decir, son esos lentes con los que miramos la realidad, y cada persona tiene diferentes tipos de esquemas, de creencias. Entonces, tiene que ver con ello. Ok, gracias, licenciada. Miriam García pregunta o comenta, los patrones familiares un poco difícil de romper. Gracias a MECAT por estas herramientas. Sí, justamente ese triángulo que les enseñaba, las creencias centrales son las más difíciles de identificar. Nosotros no sabemos qué creencias centrales muchas veces tenemos, y descubrirlo en terapia psicológica no es de la noche a la mañana. Es un trabajo gradual, como les comentaba, porque el primer paso es identificar los pensamientos automáticos. Es decir, nosotros sabiendo identificar aquellos pequeños pensamientos que podemos cachar en nuestro día a día, teniendo este registro podemos empezar a identificar qué tipo de patrones en el pensamiento tengo. Van más encaminados a la catastrofización, es decir, mis pensamientos siempre van a que todo va a salir mal, o mis pensamientos van encaminados a que yo tengo la culpa, o los pensamientos van encaminados a que nadie me quiere, y eso lo vamos identificando solo siendo conscientes de lo que estamos pensando día a día. A partir de estos patrones que vamos identificando en nuestro día a día, puedo yo identificar el siguiente nivel, que son las creencias intermedias, reglas básicas con las que yo funciono, y el último nivel, que son las creencias centrales. Entonces, es un trabajo que se hace de manera gradual, paulatina, y acompañado de un profesional de la salud mental. Ay, gracias, licenciada. Hay otra pregunta de Paloma Buerba. Ella pregunta que si es característica de las personas sin tiroides el tener ataques de pánico y ansiedad recurrentes. Perdón, no escuché la primera parte de la pregunta. ¿Me podrías repetir, por favor? Es una pregunta de Paloma Buerba. Ella pregunta que si es una característica de las personas sin tiroides el tener ataques de pánico y ansiedad muy recurrentes. Bueno, no es que sea alguna característica innata de la enfermedad, es decir, que si vas a tener cáncer de tiroides, vas a tener ataques de pánico y ansiedad, pero como les mostraba en la presentación, lo que es la ansiedad, la depresión y el malestar emocional van a ser sintomatología que se va a presentar durante el cáncer usualmente. No es lo normal, pero sí es lo esperado, es decir, los tratamientos, la sintomatología, la atención en salud, es decir, asistir a un hospital con los médicos, nos van a ocasionar este malestar emocional, y en general esta ansiedad y tal vez esta ansiedad maximizada vista en ataques de pánico. Pero de hecho la ansiedad es de las principales sintomatologías que se trabaja con el registro de pensamientos, porque la ansiedad es eso, pensamientos encaminados al futuro, pensamientos de catastrofización que generan ataques de pánico. Entonces, el registro de pensamientos es una técnica ideal para este tipo de síntomas de ansiedad. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Rosaura Gracia. Ella pregunta que si se pueden tener dos sentimientos al mismo tiempo. Sí, sí, claro. Qué pregunta muy interesante, sobre todo porque si a veces nos cuesta trabajo identificar también los pensamientos, a veces nosotros cuando nos preguntan qué pensamos, lo describimos con una emoción o con un pensamiento. Es decir, me siento ansioso porque estoy nervioso. Si vemos ahí en esto que acabo de decir, tenemos ansiedad y tenemos nerviosismo, y ambas son emociones, son pensamientos, son sensaciones, sentimientos. Entonces, eso puede
complicar, sobre todo a la hora de identificar un pensamiento, pero más sujeto a la pregunta, sí se puede tener dos emociones. Por eso les comentaba que es muy importante estimar qué emoción estoy sintiendo más. Yo puedo sentirme enojado y triste y preocupado al mismo tiempo, porque soy humano y puedo sentir las emociones. Sin embargo, casi siempre vamos a tener una emoción predominante, es decir, siento más miedo que preocupación, o siento más enojo que miedo. Entonces, vamos a empezar a identificar aquella emoción que sentimos en mayor nivel. Puede ser enojo, puede ser miedo, puede ser preocupación. Sí. Ok. Bueno, aquí hay un comentario del Servicio de Psiconcología que agradecen a MECAT por el espacio para las charlas de psiconcología. Y bueno, nosotros aquí le contestamos, bueno, le contesto yo y parte de las chicas que siempre nos comentan que todas estas pláticas son muy útiles para nosotros. Hemos aprendido mucho y en realidad le agradecemos a ustedes, al doctor Galindo, a la licenciada Yasmín en esta ocasión y a todos los profesionales de la salud que nos han acompañado en las sesiones. Hay una pregunta de María Eugenia Gómez. Excelente plática y nos hace razonar sobre lo que estamos viviendo y qué tan real es. Hay otro comentario de Artemisa, dice, el que más nos dicen, bueno, creo que comentando el ejercicio que decía la licenciada, comenta Artemisa que el que más nos dicen es que estás bien gordita y parece que tengas cáncer. Es que la situación de nosotros de tiroides, algunas sí bajan mucho de peso, pero una gran mayoría tendemos a subir de peso precisamente por la falta de la tiroides y que pues nuestro organismo se descompensa mucho, sobre todo en la parte del peso y también en la parte emocional, porque la tiroides regula muchas de las funciones de estas funciones, que es la parte emocional también. Hay otro comentario de Rosaura Gracia. Ella comenta, creo que también relacionado al ejercicio, que sintió emoción, temor, el pensamiento del cáncer está regresando. Muchas gracias a todos por participar en el ejercicio. Es muy importante Sí. y me retroalimenta demasiado. También comenta Miriam García que ella tuvo pérdida de peso y fue una preocupación para ella, pero con un control de estudios se dio cuenta que afortunadamente todo estaba bien en la salud y bajó de peso pues por otras situaciones. Hay otra pregunta de Alicia que creo que también es relacionada aquí con el ejercicio, que sintió tristeza, angustia y sintió ganas de que la apapachen. Sandra Gamboa comenta que ella ni siquiera hubiera asistido a la fiesta. Paloma Buerba comenta que en el trabajo le pasa lo mismo, que todos le comentan que está muy delgada y eso a veces le incomoda. Alicia comenta que muchas gracias por la sesión y que está muy interesante. Esther comenta, gracias por la sesión, me ha gustado mucho. Un saludo, Esther desde España. Alicia comenta, yo tengo un diagnóstico desde hace 3 años y me he deprimido mucho. Paloma Buerba, gracias por la ponencia. Me identifiqué con muchas cosas y apenas estoy empezando un proceso terapéutico. Por lo que vi el día de hoy es que no soy la única que padece de esto, sino que hay más personas y que sí hay un avance a través de la terapia. Norma Galván comenta, excelente ponencia, muchas gracias. Y creo que ya es todo. No sé si alguien quiera hacer alguna otra pregunta a la licenciada Yasmín directamente. Creo que no. No hay por ahí nada. Sí, Bueno, sí, Eloisa, luego adelante. gracias. Es emocionalmente es malo ver las cosas con la realidad y la crueldad que tenemos que vivir en este momento. Es malo para las emociones. Por ejemplo, cuando me dijeron tiene cáncer, sí me movieron el tapete, pero adelante, vamos para adelante, vamos a ver tratamientos, qué es lo que tenemos que hacer y todo verlo con frialdad, por decirlo así. ¿Eso es malo? Bueno, dependerá mucho de la situación y de la persona en general a la que nos estemos refiriendo.
Como comentaba, no es que haya emociones malas o emociones positivas. Simplemente las emociones son una respuesta que nosotros como personas tenemos ante los eventos, los estímulos que vivimos día a día. Es decir, ante un diagnóstico de cáncer, las personas podemos reaccionar de diferente manera. Alguna persona pensará que es el fin de su vida y obviamente se va a sentir tristeza, se va a sentir angustia, se va a sentir mal. Otra persona va a pensar que tal vez en el trabajo va a tener dificultades, va a tener problemas, algo más práctico y se va a sentir preocupado, angustiado. Otra persona en general puede decir, bueno, es algo que en general nos puede pasar a cualquier persona, es decir, cualquier persona podemos tener cáncer, incluso con la edad incrementa esa probabilidad de tener cáncer y simplemente voy a seguir los tratamientos y voy a continuar con las indicaciones médicas, que a veces las personas pueden decir, bueno, ¿por qué no te ves mal? ¿Por qué no te ves triste? Yo estaría muy mal, y podríamos decir que es una respuesta fría, como lo comentaba, si es a lo que se refería, pero no es que esté malo, simplemente son diferentes maneras de reaccionar y de afrontar lo que tenemos cada persona. Habrá quienes van más encaminadas a las emociones, me siento triste, me siento angustiado, me siento preocupado, y hay quienes van encaminados a solucionar el problema, es decir, a responder ante las situaciones, ante las adversidades. Y está bien, simplemente justamente lo que estamos viendo es qué tipo de técnica, qué tipo de trabajo se puede ajustar más que nada a la persona y a sus necesidades. Entonces no es malo, simplemente hay que ver que sea adaptativo y que le funcione a la persona. Si a la persona le funciona y sigue el tratamiento y se siente bien y su familia también lo ve bien, adelante. Entonces vamos encaminado a, dependiendo de cada persona y la situación. Gracias. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ya terminamos esta sesión. Queremos nuevamente agradecer a la licenciada Jazmín Hernández Marín. Esta sesión fue muy interesante para nosotros, aprendimos mucho y pues vamos a compartir la sesión por medio de nuestro canal de YouTube, porque esta vez no lo pudimos transmitir por Facebook. Y también si tienen alguna otra pregunta o algún comentario para la licenciada, nosotros se lo podemos hacer llegar. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Y nuevamente agradecemos al Servicio de Psico-Oncología del Instituto Nacional de Cancerología, al doctor Oscar Galindo y esta tarde a la licenciada Jazmín Hernández que nos hizo el honor de estar con nosotros en esta sesión. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Por la invitación. Gracias. Gracias, hasta luego. licenciada. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Bye bye.